Hola amigos, hemos llegado al último de los capítulos de esta serie dedicada al credo. Bueno, no sé si les habrá parecido interesante o no, pero el último de los capítulos también tiene su importancia. Hoy quiero hablarles de lo último que decimos en el credo. Decimos, creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Y a veces, desde luego, lo de la comunión de los santos, la inmensa mayoría no sabe muy bien qué significa. Algunos quizá piensen que los santos en el cielo están tomando continuamente la Sagrada Comunión o están en algún tipo de gran banquete. No es así. Por supuesto, no sé cómo harán los santos, si tendrán en el cielo la dicha de comulgar el cuerpo de Cristo. Bueno, pero no es a eso a lo que se refiere esta parte del credo, esta parte de nuestra fe. La comunión de los santos significa la ayuda que podemos darnos unos a otros, los santos, o los que queremos ser santos, los que estamos o queremos estar en gracia de Dios, la comunión de los santos. Una ayuda de ida y vuelta, es decir, una ayuda recíproca, una ayuda entre aquí y el más allá, entre el más allá, los que están en el cielo y los que estamos aquí. Por ejemplo, la comunión de los santos significa que yo puedo hacer algo por mis fieles difuntos, ganar para ellos una indulgencia plenaria o ofrecer la Santa Misa, rezar por ellos. Esto es una forma de ayudarles porque están vivos. Es un elemento esencial de nuestra fe. Están vivos y necesitan ayuda. Ya no necesitan nuestra medicina, nuestra ropa, nuestra comida, ni siquiera, por muy decorativas que sean, nuestras flores en el cementerio. Necesitan, en cambio, otro tipo de perfume, nuestras oraciones, la Santa Misa ofrecida por ellos. Pero ellos también pueden ayudarnos y de hecho nos ayudan a nosotros. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que me hablan de que experimentan la ayuda de sus familiares difuntos? Y efectivamente, los santos, es decir, aquellos que están en el cielo, que son de nuestra carne, de nuestra sangre, que nos la han transmitido, en la mayor parte de los casos, nuestros papás que ya han muerto, bueno, pues ellos no nos abandonan desde el cielo, no se olvidan de nosotros. Desde allí también continúan intercediendo por nosotros ante el trono de Dios. Esta es una forma de la manifestación de la comunión de los santos, no es la única. Hay una comunión también entre los santos de aquí. Y esto es una pena porque lo hemos olvidado, es una de las grandes tragedias. Hemos olvidado lo que significa esta comunión de los santos aquí. Por ejemplo, cuando tú vas a misa, tú que eres un católico que vas a misa, al menos los domingos, ¿eres consciente de que tú vas a ejercer esa comunión de los santos? Quizá no, porque a lo mejor no te lo han explicado nunca, pero tienes que tenerlo en cuenta. Cuando tú vas a misa, vas a ejercer de representante por ejemplo, de tu familia. Cuando tú vas a misa, vas como abogado de los tuyos delante de Dios. Y como abogado de los tuyos, tienes que presentarte delante del Señor intercediendo por ellos. Por ejemplo, pidiendo perdón por ellos al comienzo de la misa, pidiendo ayuda para ellos en la oración de los fieles, dando gracias por ellos, porque ellos quizá ya no dan gracias a Dios en el momento después de la comunión, y de una forma muy especial, cuando llega el momento del ofertorio, y el sacerdote está poniendo en el cáliz el vino y una gota de agua. Esa gota de agua representa la colaboración, la cooperación con la redención del sufrimiento de los hombres. Cristo es el Salvador y nosotros cooperamos. Él nos ha dado el gran honor de ser sus cooperadores, un poquito, una chispita, pero esa chispita la tenemos que poner. Pues bien, tú en ese momento tienes que cooperar diciendo, Señor, yo te ofrezco por los míos. Jesucristo lo dice, probéis, santifícome, por ellos yo me santifico. Y tú tienes que cooperar en ese momento, que a veces se está haciendo una canción de ofertorio, otras veces se está en silencio, pero más allá de la canción, tú tienes que ofrecerle al Señor tu sacrificio. ¿Qué le puedes ofrecer? Lo primero que le puedes ofrecer es lo que Él ya te ha dado. Por ejemplo, tengo un dolor físico. Señor, yo te ofrezco esto por mi hijo,
por mi marido, o por un amigo, o por mi patria, o por quien quieras. Yo te ofrezco. Te ofrezco significa que te lo doy y que por lo tanto es ya tuyo. No lo voy a recuperar haciendo lo mío a base de quejarme. Claro que si es un dolor físico sigue ahí, probablemente. Bueno, pero yo se lo he dado a Dios. Ya no me quejo, lo asumo. Eso significa ofrecer. Al cabo de un rato tendrás que volvérselo a ofrecer, porque de nuevo tendrás que darle a Dios ese dolor que sigue estando ahí. Bueno, pues se lo vuelves a ofrecer. Señor, te lo ofrezco. Y te lo ofrezco por los míos. Repito, tienes un gran tesoro en las manos. Y tienes que creer en esa comunión de los santos. Y del mismo modo tiene un enorme valor tu oración por los tuyos. Cuando Santa Mónica, la madre de San Agustín, estaba pasándolo muy mal porque su hijo, bueno, pues era lo que era, un muchacho brillante, pero no precisamente un cristiano, de hecho no estaba todavía bautizado. Cuando Santa Mónica estaba ya muy desanimada, no sé si desesperada, pero sí muy desalentada, porque decía que no había nada que hacer y que su hijo, por más que ella rezaba, no daba señales de convertirse, se fue a hablar con el obispo de la ciudad. Entonces vivían ambos en Milán. El obispo de la ciudad era un santo, San Ambrosio, y le contó, le dijo, este chico es extraordinario, mire usted, es brillantísimo, qué puesto tan importante tiene en la corte del emperador, pero no sé qué hacer con él. Es que no sirve para nada mis oraciones. San Ambrosio, que era un santo, que estaba bien empapado de la doctrina católica, de la comunión de los santos, le dijo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No mucho más tarde, San Agustín se convirtió, tuvo lugar aquel momento, aquel pasaje en la finca donde estaba descansando con unos amigos en Casicíaco, donde se le apareció el niño Jesús, dándole el Evangelio, toma y lee. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas, pero para que no se pierda tiene que haber habido las lágrimas, es decir, tiene que haber habido la oración, tiene que haber habido el sacrificio, el ofrecimiento. Y eso, en cualquier momento, puedes y debes rezar por los tuyos, pero de una forma especial, en ese momento privilegiado de la Santa Misa. Repito, esto es que lo hemos olvidado. Nos parece que cuando tenemos un problema somos unos desgraciados. No sirve para nada sufrir, no sirve para nada tener problemas. Yo no quiero idealizar los problemas como si la vida del cristiano fuera la búsqueda de problemas y de sufrimientos, y cuanto más sufrimientos mejor, no. Pero tienes un problema, tienes una enfermedad, claro, tienes que ir al médico, tienes que buscar una terapia, por supuesto que sí, pero mientras tanto, mientras vas al médico, mientras encuentras la terapia, mientras la terapia actúa eficazmente, si es que actúa eficazmente, tienes un dolor que es inevitable, que lo estás intentando solucionar, pero que mientras tanto lo tienes ahí, aprovéchalo, ofrécelo, ofrece tu oración y tus sacrificios. Repito, esto es que ya no lo dice nadie, ¿eh? O sea, es que incluso decirlo, seguramente que alguno me escribirá algún correo insultándome y me dirá que soy un masoquista o incluso peor, que soy un sádico. Pero es la doctrina de la Iglesia, el valor de la oración y del sacrificio. Y esto es lo que proclamamos cuando decimos que creemos en la comunión de los santos. El valor de la oración y del sacrificio. El sacrificio que no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento, voy a sufrir por sufrir, sino que significa que yo esto que tengo, que estoy intentando solucionarlo, pero mientras tanto lo tengo, esto yo lo ofrezco al Señor. Y lo ofrezco por los míos. Cada uno de nosotros debería de sentirse el apóstol, el evangelizador, el abogado de su familia. Si tuviéramos esta visión de la Iglesia como familia y de la familia como iglesia doméstica, seguramente lo veríamos muchísimo mejor. ¿Cuántas veces en una familia, supuestamente todos ellos bautizados, solamente hay una persona católica, quizá la abuelita, quizá la mamá? Tú tienes que ir, tienes que seguir yendo, tienes que seguir insistiendo, no te rindas. Aunque no veas el resultado de tus oraciones, recuerda a Santa Mónica. Alguna vez quizá ya les he contado en alguno de los programas anteriores
una cosa que me pasó hace muchos años, estando en Madrid, en la parroquia. Llegó un señor que no conocía, entró, me vio y me dijo que quería confesarse. Me dijo: mañana voy a entrar en la cárcel, soy un delincuente y me doy cuenta ahora de la gravedad de lo que he hecho. Soy un delincuente y voy a pagar por las cosas que he hecho mal. Pero ahora, en este momento en que me doy cuenta de cómo he destrozado mi vida y de cuánto daño he hecho a los demás, quiero pedir perdón, porque quiero volver a la fe de mi madre. Mi madre me insistió siempre: ve a la iglesia, ve a la iglesia. Yo nunca la hice caso, nunca. Y ahora estoy pagando las consecuencias de no haber hecho caso a mi madre. Pero ahora quiero volver a la fe de mi madre. Su mamá había muerto. Su mamá no tuvo la alegría, la satisfacción de ver la conversión de su hijo. Y quizás su mamá sufrió toda su vida, porque lo que vio fue lo contrario, que su hijo se perdía, que su hijo andaba por malos caminos. Pero su mamá, sin duda, estaba en el cielo y desde el cielo vio la conversión de su hijo. Que en el último minuto, no digo antes de su muerte, no le he vuelto a ver a este señor, no sé qué le pasó en la cárcel, si estuvo un tiempo y después salió y después ya fue una persona honrada, lo ignoro. Pero en el último minuto de su libertad, él quiso decir: me doy cuenta y quiero volver a la fe de mi madre. Tenemos que tener esta fe. Nunca una oración cae en vano. Nunca un sacrificio ofrecido cae en vano. Tenemos que tener esta certeza. Tengo un problema, tengo un tesoro. ¿Cuántas veces, además, los que nos rodean, que nos están observando siempre, y a veces son tremendamente críticos, y no nos dejan pasar una, y nos dicen: ¿de qué te sirve la iglesia? Porque tú vas a misa y después... ¿Cuántas veces, sin embargo, cuando son tocados por la gracia de Dios, es cuando ven nuestro comportamiento precisamente ante el dolor? Porque saben que somos seres humanos, saben que tenemos ganas de gritar, de llorar, de rabiar, y en cambio ven que perdonamos, que ayudamos, que estamos atentos incluso a hacer el bien a quien nos ha hecho el mal. O que llevamos esa enfermedad con una sonrisa en lugar de estar continuamente amargados. Y entonces se sienten interpelados. Y entonces se preguntan: ¿por qué él sí y yo no? Y te preguntan: ¿de dónde sacas la fuerza? ¿Es que no te duele? ¿Es que no eres igual que yo? ¿Es que no eres de carne y hueso? ¿Eres de una raza especial? ¿Eres de mármol? Y tú le puedes contestar, en ese momento le puedes contestar: es que soy católico. Es que tengo un secreto. Y mi secreto se llama la Eucaristía. Mi secreto se llama Jesucristo. Soy católico. No soy más fuerte que tú, me golpean y me duele, y tengo las mismas ganas que tú de pasar facturas, pero soy católico, Dios me hace capaz. Es decir, muchísimas veces es en los momentos de sufrimiento cuando nos convertimos de una forma especial en testigos que hacen atractiva, que atraen a la fe. De hecho, la palabra mártir es una palabra de origen griego, significa precisamente testigo. Cuando eres mártir, no solo cuando te quitan la vida, ¿verdad?, sino cuando estás sufriendo, cuando estás pasándolo mal, a veces no tienes ninguna culpa, una enfermedad, a veces tienes algo de culpa, bueno, un problema familiar en la que tú también has tenido tu parte, o a veces tu culpa es muy pequeña, en fin, sea como sea, tienes un tesoro. Métete esto en la cabeza: tengo un problema, tengo un tesoro. Soy el abogado de los míos, soy el abogado de mi familia, o soy el abogado de mi ciudad, o soy el abogado de mi patria. Soy el abogado de mis amigos. Tengo un problema, tengo un tesoro. Creo en la comunión de los santos. Es útil rezar por ellos. Y es útil ofrecer mi sacrificio, mi problema, por ellos, uniéndome a Cristo en el santo sacrificio del altar. Tengo un problema, tengo un tesoro. Esto vale. Y eso, además, da un sentido completamente distinto a tu problema. Ya no es algo inútil que te amarga, ahora es una piedra preciosa con la que puedes pagar, quizá, o colaborar a pagar la salvación de los tuyos. Si, por ejemplo, los padres vieran así las cosas, o los abuelos, seguramente muchos de sus problemas tendrían un enfoque diferente. Podemos ayudar a los nuestros con nuestras palabras, con el testimonio de nuestra caridad,
pero de una forma muy especial con el testimonio de cómo afrontamos nosotros los problemas de la vida. Creo en la comunión de los santos. Creo en el perdón de los pecados. Significa que creo en la misericordia divina. Ya hemos hablado de esto, vuelvo a decirlo. Para que haya misericordia divina, para que la misericordia divina llegue a mí, tiene que haber en mí arrepentimiento. Yo no le condiciono a Dios su misericordia. Hombre, que no soy Dios, no soy tanto. Dios es misericordia. Dios no me da su misericordia si yo se la pido. Dios me ha dado su misericordia y si yo se la pido, permito a la misericordia de Dios que llegue a mí, porque Dios respeta mi libertad. Por tanto, Dios es misericordia absolutamente siempre. La misericordia de Dios, el perdón de Dios, está a 1 milímetro de mi piel. Apenas realizado el pecado, Dios me está asediando con su misericordia. Está a 1 milímetro de mi corazón, está a 1 milímetro de mi piel. Pero yo tengo que decir, te abro la puerta, te abro la puerta. Tengo que decir, perdóname, Señor. Y cuando yo digo, estoy arrepentido, perdóname, Señor, entonces la misericordia de Dios, que ya había salido inmediatamente del corazón misericordioso de Dios, puede llegar a mí. Pero tengo que decir, perdóname, Señor. Por eso, este dolor que a mí me produce ver que hoy en día se separa el concepto de misericordia del concepto de verdad, el concepto de misericordia del concepto de conciencia de pecado, de conciencia de culpa. La gente dice, qué bien que Dios es misericordioso, pero yo no tengo pecados. Entonces, ¿para qué quieres que Dios sea misericordioso? Dios está en el paro, Dios no tiene trabajo, Dios no tiene nada que hacer, porque Dios tiene que salvar. Pero si tú no necesitas la salvación, porque tú eres estupendo, tú no tienes pecado, lo que tú haces que está siempre bien, entonces Dios no tiene nada que hacer. Le has mandado a la lista de los que están sin empleo. En cambio, cuando una persona es humilde y dice, me he equivocado, esto está mal, lo siento, Señor, perdóname. Entonces inmediatamente la misericordia de Dios llega a ti, sin regañinas, sin que te eche la bronca, sin nada. Él está deseando salvarte, es su profesión. Su profesión es ser el Salvador, esa es su misión dentro de la economía trinitaria. Pero dale la oportunidad de que trabaje. No me refiero a que hagas pecados para que te perdone, sino a que los pecados que haces los reconozcas para que te pueda perdonar. El Dios de la misericordia quiere ejercer, pero para eso el hombre tiene que reconocer que tiene pecado, que necesita la misericordia de Dios. De ahí la enorme importancia de unir verdad con misericordia, de no separar el dogma de la pastoral, el dogma y la moral de la pastoral. Decir que hay que hacer un ejercicio de pastoral y por eso hay que hacer determinadas cosas, bien, pero esas determinadas cosas no pueden ir nunca en contra de las enseñanzas dogmáticas y morales de la Iglesia, porque entonces ya no es un ejercicio de pastoral católica, es otra cosa. Llámelo usted como quiera, pero no es un ejercicio de auténtica pastoral católica. La verdad y la proclamación de la verdad forma parte de la misericordia. Lo mismo que un médico te está curando cuando te dice no hagas esto. No solamente cuando enfermo ya con un cáncer, quizá porque has fumado mucho, te dice ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, sino cuando te ha advertido y te ha dicho, si fumas corres mucho riesgo de coger el cáncer. Ya entonces también te está curando. La verdad es misericordia. Por tanto, creo en el perdón de los pecados, pero para eso tengo que reconocer que tengo pecados y tengo que pedir perdón por ellos. Los 5 puntos. Examen de conciencia, dolor de corazón, es decir, arrepentimiento, propósito de enmienda, seriamente, aunque quizá después vayas a volver a cometer el mismo pecado, pero seriamente, decir los pecados al confesor, confesarte y luego cumplir la penitencia. Y no te quepa duda de que por muy grande que sea tu pecado,